Buenos días. Estamos gozosos, felices, ¿verdad? De estar aquí junto a ustedes, amados hermanos, para crecer juntos, ¿verdad? De corazón a corazón con el hermano Julio, ¿verdad? Qué lindo cuando podemos hacer los programas con todo el corazón, podemos hacer el programa felices, ¿verdad? Que el Señor intercede en nuestras vidas cada día para que nosotros cada día nos acerquemos más a Dios. Sí, hoy ya estamos en el programa 16. Ya van 16 días que estamos haciendo este programa de corazón a corazón, hermano. Y para mí es un gozo, es una alegría poder estar junto a ustedes. Sí, ya son 4:22 de la mañana. Sí, y qué lindo, hermano, qué lindo poder estar con ustedes para estar hablando, estar dialogando, sí, sobre la palabra de Dios, que es lo único que hablamos, la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia habla y dice que nosotros no podemos agregar nada ni sacar nada, sino las maldiciones que habla la Biblia vendrían sobre aquella persona que agrega cosas a la Biblia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que vivir la palabra tal cual está, porque la palabra es la que nos da la vida eterna. La palabra tiene poder, la palabra es una palabra viva, ¿verdad? Entonces no podemos poner palabras de hombres, porque ahí estaríamos adulterando la palabra de Dios. No podemos acomodar la palabra a nuestra manera de pensar. Nosotros tenemos que hablar la palabra conforme a lo que está establecido por Dios, ¿verdad? Por eso nadie puede sacar ni poner palabra, si no seríamos unos adúlteros o fornicarios espirituales, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando, hermanos, de la oración, de esa comunicación íntima con Dios, ¿verdad? Y qué lindo es, hermanos, cuando nosotros podemos entender, nosotros podemos comprender la necesidad que tenemos de hablar, ¿verdad? Con nuestro Padre Celestial. A nuestro Padre Celestial no nos podemos presentar de otra manera, ¿verdad? Sino que nos tenemos que presentar hablando con Él, ¿sí? Abriendo nuestro corazón y asincerándonos con Él, ¿sí? Miren lo que dice aquí la palabra. La Biblia enfatiza la importancia de la oración como medio de comunicación con Dios. Numerosos versículos resaltan la necesidad, el poder y los beneficios de la oración. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Sí, el beneficio de la oración. Ahora Satanás ha cortado el diálogo, ¿verdad? Con el Señor. Ha cortado el diálogo. Entonces, a mucho pueblo de Dios le cuesta expresarse, hablar con Dios, porque Satanás, muy astuto, te pone pereza, te pone cansancio y, y no hablas con tu padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que más desea un padre? Ponete tú que sos papá o sos mamá, como el caso mío que soy padre. ¿Qué es lo que más deseo yo? Que vengan mis hijos a hablar conmigo, ¿verdad? Que vengan y hablen conmigo y se establezca esas conversaciones, ¿verdad? Es tan lindo, es tan agradable establecer una conversación, ¿verdad? Y uno espera que venga la hija, que vengan los hijos, ¿verdad? Aún los nietos, abuelo, y vos te pones chocho feliz, te pones contento, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, que nos ama con un amor eterno, entregó a su Hijo, sí, para morir por nosotros, para que fuéramos salvos. Él también quiere que tú, así como te acercás a tu papá o a tu mamá, o cuando estaban vivos, ¿verdad? Como en el caso mío, que ya mis papás ya partieron con el Señor, ¿verdad? Eh, ese diálogo, cada mañana hablar, buen día, papá, Dios te bendiga, Señor amado, te amo, te glorifico, tú eres mi Dios. Y hablar con el Señor, ¿verdad? Hablar. Cuán bueno eres, cómo me rescataste, Señor. Estoy
feliz, estoy contento de que tú me hayas llamado para tu reino. Te doy gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre, porque perdonaste todos mis pecados. Te doy gracias, Padre, porque tú has hecho una nueva criatura conmigo. Y establecer una conversación con Él, ¿verdad? En agradecimiento. Es tan hermoso, hermano, la comunicación. Y esa comunicación Satanás la ha cortado, ¿verdad? No solamente acá en Uruguay, en el mundo entero, ¿verdad? La comunicación, el hablar, el dialogar con nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero ir a otro versículo, ahí en 1 Tesalonicense 5, 16, 18, dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, hablen con papá, oren, hablen, ¿sí? Tengan una comunicación íntima con Él, sin cesar, ¿sí? Él está allí contigo, somos templo de Él. La necesidad no es de Dios que nosotros hablemos, es nosotros hablar con Él. Pero Él se alegra cuando sus hijos se acercan a Él y dice: en la madrugada te buscaré. Ay, Señor, qué lindo. Qué lindo, ¿verdad? Estar en los brazos de papá. Qué lindo. ¿Y cuánto despreciamos el hablar? El hablar con Dios. ¿Cuánto despreciamos eso? ¿Verdad? Y dejamos para mañana, dejamos para pasado, y primero están nuestras cosas, y después está Dios. Y después queremos que Dios nos ayude, y es tan bueno y es tan misericordioso que Él extiende su mano, ¿verdad? Le pedimos perdón, nos volvemos a Él, y Él nos atiende nuevamente. Es un Padre de misericordia, es un Padre de bondad, pero, como dice la Biblia, ¿verdad? Hay momentos que Él dice: hasta acá, ¿verdad? Me cansé de ustedes. Así le dijo al pueblo de Israel. Entonces a veces nosotros podemos jugar y jugar y jugar, y Dios pone un límite, ¿verdad? Dios es amor, pero Dios es rey, con Él no se juega. Él conoce los pensamientos de nuestro corazón. Entonces, hermanos, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Si estás enfermo, si estás agobiado, si estás deprimido, si estás con falta de dinero, si un hijo se levantó contra ti, si tu esposo, tu esposa se levantaron allí, acá habla en toda situación, ¿verdad? Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es la voluntad del Padre. Y en la oración se dice: no, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero a veces le ponemos límites. Sí, no, Dios hasta acá, ¿verdad? Y qué tremendo, hermano, que muchas veces, ¿verdad? No entendemos, no comprendemos que Dios levanta pastores, ¿verdad? Conforme a su corazón, ¿verdad? No estamos hablando de aquellos pastores que son asalariados, estamos hablando de pastores que entregan la vida para el servicio del reino, para el servicio de los hermanos, para el servicio de la obra de Dios, ¿verdad? Qué lindo, hermanos, qué lindo es cuando nosotros entendemos, comprendemos que Dios levanta, como le dice en las iglesias, allí escribe al ángel de la iglesia, significa al pastor, ¿verdad? Cuando el pastor habla, ¿sí? Es un pastor consagrado, está hablando Dios en la boca del pastor, ¿verdad? Yo no le voy a hacer caso al pastor. Hermano, ojo, ojo, porque no es el pastor el que está hablando, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él te está diciendo, ¿sí? A través de sus ángeles, a través de sus pastores, ¿sí? Dios ha hecho ministros llama de fuego. ¿Quiénes son los ministros llama de fuego? Hermanos, son los siervos del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia dice: asujetado a vuestros pastores. Si Él pone pastores, ¿verdad?, en la tierra, uno se debe sujetar a los pastores, porque en la obediencia está la victoria, ¿verdad? No, yo me sujeto, teníamos una pastora que decía: yo me sujeto solamente a Dios.
Y nosotros era pastora nuestra y no entendíamos cómo decía esto, hermano. Cuando el pastor trae una palabra de Dios, cuando el pastor pasa en oración, cuando el pastor pasa en ayuno, cuando el pastor tiene ese diálogo permanente con el Señor, cuando ese pastor habla, hermano, está ungido, es el Espíritu Santo que está hablando, ¿verdad? Entonces, hay cosas que a veces no entendemos, no comprendemos, hasta que Dios sí trabaje con nuestras vidas, ¿verdad? Trabaje de una manera especial para hacernos ver que Dios ha levantado pastores en los 5 continentes para guiar al pueblo a los pies de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, voy a repetir para ir a otros versículos. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ay, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Bueno, ahí te está hablando. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Verdad? Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En Filipenses 4, 6, 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego. Con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle en gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es maravilloso el Señor. Por eso esta mañana, hermano, el Señor ha puesto en mi corazón hablarte, ¿verdad? De corazón a corazón. Debemos, hermanos, aprender ese diálogo, ¿verdad? Con papá. Por eso Dios levanta una iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo tiene que dialogar. El cuerpo tiene que hablar unos con otros. Porque si hablamos con el hermano, estamos hablando con Dios. Porque el Espíritu Santo está en el hermano. El Espíritu Santo está en aquel hermano, está en aquel otro hermano. Formamos el cuerpo de Cristo. Si nosotros entendemos, nosotros comprendemos que si yo dialogo con mi hermano, estoy dialogando, amados hermanos, con el Espíritu Santo. Porque lo que está dentro de aquel hermano es el Espíritu Santo. Si yo no dialogo con mi hermano, yo tampoco dialogo con Dios. Como dice el Señor, ¿sí? El que me recibe a mí, el que recibe, ¿verdad?, a un ungido, a un siervo, a una sierva, me recibe a mí, ¿verdad? Entonces, qué lindo cuando nosotros podemos entender todas esas cosas en el mundo espiritual, ¿verdad? No se inquieten por nada, más bien, toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, denle en gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta qué hermoso es, hermano, como dice la palabra de Dios, verdad, en el Salmo 133? Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí derrama Dios, ¿verdad?, el aceite y derrama vida eterna. Cuando yo deseo estar con mis hermanos, cuando yo deseo, ¿verdad?, estar en comunicación con mis hermanos, ¿verdad?, allí yo estoy siendo agradable ante los ojos de Dios. Pero tiene que nacer un ser nuevo dentro de cada uno de nosotros. Somos nueva criatura, hermanos. Y a veces queremos vivir todavía en Egipto y queremos ser nueva criatura. No, tenemos que despojarnos. Somos una nueva creación, amada hermana y amado hermano. Somos una nueva creación. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Una nueva creación. Y la nueva creación es conforme, sí, a los estatutos de Dios. No a mi manera de pensar, no a mi manera de vivir. Ahora, sí,
yo quiero ser salvo, quiero que mi alma tenga vida eterna, y yo tengo que morir a mí mismo, negarme a mí mismo y tomar la cruz y seguir a Cristo. Yo ya no puedo estar en mis pensamientos, hermano. Yo tengo que ser renovado en el espíritu, en la mente, dice el Señor. Renovado, pues, en el espíritu de vuestra mente. Ahora nosotros tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué nos promete Dios? Lo que está diciendo acá. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y sus pensamientos en Cristo Jesús. Somos nueva criatura. Salimos del mundo. Salimos de las tinieblas para estar en el reino de Dios, en el reino de la luz. Tiene que haber una comunicación con nuestro Padre Celestial, una comunicación con nuestro amado Jesús, una comunicación con el Espíritu Santo, una comunicación con mis hermanos queridos. Es tan hermoso entender la palabra y menguar a nosotros mismos, menguar. Amados hermanos, otro versículo, 1 Juan 5:14. Mira lo que dice 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Para guardar nuestros corazones. Es la comunicación con Dios. Es la comunicación, ¿verdad?, con nuestros hermanos. Es tan hermoso poder entender, sí, que Dios quiere que nosotros salgamos, ¿verdad?, de aquellas ataduras, amados hermanos, y decir, Señor, hazme libre. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero estar en comunicación contigo. Ayúdame, Señor, hazme libre. Aún, como decía David, Señor, sácame de la oscuridad. Le decía a David que estaba ungido y era el rey de Israel. Había un momento, ¿verdad?, que él sabía que como que se había ido para atrás y se había vuelto a la oscuridad, había vuelto a las tinieblas. Señor, sácame de la oscuridad. ¿Se dan cuenta? Por eso no nos podemos hacer un Dios a nuestra manera. Hermanos queridos, Dios deja todito escrito, ¿verdad?, cómo debemos de vivir, hacer su voluntad, amarnos entre los hermanos, amados hermanos, amarnos. Cuando yo amo al hermano, ¿sí?, estoy amando a Dios. Entiendan eso. Cuando yo amo a mi hermano, amo a mi hermana, hermanos queridos, yo estoy amando a Dios. Porque Cristo pagó, sí, por ese hermano, por aquel hermano. A veces los hermanos son difíciles, claro que sí, pero Cristo los compró. ¿Quién soy yo para enojarme con mi hermano? ¿Quién soy yo? Si Cristo me perdonó a mí, yo debo perdonar al hermano. El que no ama a su hermano está en pecado. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? El que no ama a su hermano está en pecado. Ahora, ¿quién pone esos pensamientos en nuestra mente? Satanás. Satanás. ¿Verdad? Que no nos amemos, que no dialoguemos, que no hagamos la voluntad del Padre. Y nosotros a libertad fuimos llamados. Jesús dijo, ¿verdad?, en su palabra, al que yo libertare será verdaderamente libre. ¿Y de qué te liberta Dios? De Satanás, de las tinieblas. Él te saca como sacó al pueblo de Israel de Egipto, con señales, milagros y maravillas. Te sana, te liberta, pero después te da una orden. Después vinieron los mandamientos.
y había que cumplir los mandamientos. Y ahí el pueblo de Israel se quejaba, no quería hacer la voluntad de Dios que le había dado a Moisés. Dios siempre trabajó a través de los hombres. Por eso otra pastora dice, a mí solamente Dios me cambia. Yo escucho solamente a Dios. No escuchaba a los hermanos. Hoy están separados con su marido. Hoy tienen su vida destrozada. Pero no se sujetaron a la ley de Dios, hermanos. Y hermanos preciosos. Pero ¿qué había en su corazón? No había un cambio. No había una nueva criatura. No había una transformación. Por eso las cosas, dice Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Todas. ¿Verdad? Entonces, es tan lindo, hermano, poder entender que en esa oración con tu papá, ¿verdad? Diariamente, ese diálogo, hermano, Dios se derrite. Por eso el profeta Daniel sabía orar. Dice el Señor a través del arcángel Gabriel, le dice, desde que dispusiste tu corazón a entenderme, fueron oídas tus palabras. A entenderme, fueron oídas tus palabras. ¿Se dan cuenta, hermano? Muchas veces pensamos que estamos bien con Dios, pero hay que disponer el corazón, ¿verdad? A que Dios transforme nuestras vidas. Por eso es tan lindo, hermano, lo que Dios nos habla. Dice en Jeremías 29:12, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Y yo los escucharé. Qué confianza en nuestro Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nosotros reconocemos, hermanos, que debemos pedir perdón cuando hacemos alguna falta, reconocemos y pedimos perdón. Hermano, cuando vos hablas, Dios te escucha. Cuando vos clamás, Dios te escucha. Pero con un corazón con falta de perdón, hermano, y no renunciar a aquello que está en nuestro corazón, Dios no escucha tu oración. Dios no escucha tu oración. Dios no escucha la oración de cualquiera, hermano. Dios escucha corazones que se abren a Dios y confiesan con su boca, Señor, perdóname, yo estoy mal, ofendí a un hermano, ofendí al pastor, ofendí aquí, ofendí allá, te pido perdón, Señor, la ira, el enojo me superó, pero perdóname, Padre, perdóname. Cuando yo vea al hermano le voy a ir a pedir perdón porque estuve mal. Ah, dice el Señor, ese es mi hijo, esa es mi hija. Sí, Dios va tratando con nuestro corazón. Y dice que la palabra de Dios es como un martillo que golpea la piedra, que golpea nuestro corazón. Y golpea hoy, golpea mañana. Claro, los primeros golpes son dolorosos, porque Dios te pone delante de un espejo para ver cómo está tu corazón. Y te sigue enviando palabra, y te sigue enviando palabra. El martillo sigue trabajando en tu corazón y pa, 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 hasta que ese corazón se abrió. Sí, por eso dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que entra y penetra hasta partir el alma, ¿verdad? ¿Cuántos estamos en la iglesia y todavía la palabra no partió nuestra alma? Porque el corazón está endurecido, porque el corazón está endurecido. Y en un corazón endurecido, Dios, en su infinita misericordia, va a trabajar, va a trabajar, va a trabajar, ¿verdad? Y a veces, hermanos, Dios permite una enfermedad, Dios permite algo porque todavía no le has abierto el corazón a Dios. Sí, por eso en esta mañana yo te digo, sí, que Dios te ama, que Dios te está hablando de corazón a corazón, donde hay ira, enojo, celo, Dios no puede habitar.
porque Él es santo, santo, santo. Si le has fallado a Dios, ¿verdad? Como yo tantas veces le fallé, hermano. Esto es un camino que vamos de falla en falla y de victoria en victoria en el Señor. Pero si nos arrepentimos, ¿verdad? ¿Saben las veces que he ido a pedir perdón a Dios, ¿verdad? Por el carácter que yo tenía. El gran tema es el carácter de una persona. Dios jamás te va a sacar el carácter. Mi pastor me decía, nunca ores que Dios te cambie, se te saque el carácter, porque nunca te lo va a sacar, pero te lo va a moldear conforme a su corazón, ¿verdad? Seamos sensibles a la voz de Dios. Estemos en esa comunión con Dios, hermano. Hablemos con Dios, hablemos con los hermanos, porque cuando hablo con mi hermano estoy hablando, ¿verdad?, con el Espíritu Santo que está en el hermano. Cuando entendemos eso, sí, allí estamos, hermanos, dentro de la voluntad de Dios. Hablemos unos con otros, sí, y hermanos, toda la oración que tú hagas serán escuchadas. A Dios no se llega así nomás. Por eso, hermanos, dice la Biblia, si alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Si acá no tenemos diálogo, ¿podemos nosotros estar en el reino de los cielos, en esa pureza? ¿Podemos entrar, amados hermanos, en el reino de los cielos? ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Amémonos de corazón, porque Cristo nos amó de corazón, hermano. Amémonos de corazón. Tus oraciones tienen que llegar al corazón de Dios. Y por eso en esta mañana hemos hablado del corazón. De corazón a corazón, hermanos, para llegar al corazón de Dios, a través de la oración. Y vamos a leer otro versículo más. Dice en Romanos 12:12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Mira qué tremendo lo que nos está hablando acá, ¿verdad? En Romanos 12:12. El Señor, alégrense en la esperanza, en la salvación, que fuimos comprados. Nos debemos alegrar constantemente, hermanos, constantemente. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Ustedes saben que en el sufrimiento, hermanos, es cuando Dios nos moldea. Cuando sufrimos es cuando le abrimos el corazón a Dios. Señor, heme aquí, haz de mí como tú quieras. Toda la Biblia habla del sufrimiento. Gozaos cuando andemos en diversas pruebas. Las pruebas no son fáciles. A mí se me quemó la casa, ustedes lo saben. No fue fácil, perdí el trabajo. Pero como el pastor nos enseñaba la verdad, nosotros le damos gracias a Dios en todo. Nunca nos quejamos, nunca salimos a pedir nada a nadie. Hoy se quema una casa y piden cocina y piden esto. Nosotros nunca le pedimos nada a nadie. Allí las rodillas, Señor, gracias porque hemos llegado, ¿verdad? Hemos llegado a tener esta prueba, pero es para superar nuestras vidas en ti. Señor, gracias porque se nos prendió fuego la casa. Teníamos 3 hijos en ese momento, ahora tenemos 4. Hermano, y la sierva y yo agradeciendo a Dios. Perdí el trabajo, hermano. Sí, cuando entré en el desierto, el diablo me dio con todo. Y yo, Señor, te doy gracias, porque tú le das comida a las aves del campo, cuanto y más a mí. Hermano, íbamos a la iglesia, estábamos con los hermanos juntos y en armonía. Y un día Dios me habla. Fue la cosa más divina, una de las cosas más divinas que he vivido. Me acuerdo que yo le mostraba a mis hijos que estaba firme, ¿verdad? Pero a veces por dentro uno flaqueaba. Me acuerdo que vengo de la iglesia,
Yo estaba allí en Lorenzo Carnelli, a una cuadra de Canal 10, una cuadra y media de Canal 10, hermano Lorenzo Carnelli, Durazno allí, y los cultos se hacían de 4 horas. Y llegué a casa, acá a Las Piedras, a la 1:30, más o menos, de la mañana. La casa estaba toda quemada, no teníamos luz, un olor a colchones quemados, bueno, aquello era... Y yo estaba viviendo acá en la casa y Mari se fue con los chiquilines a la casa de su madre. Y en esa noche se me empiezan a caer las lágrimas. Digo, Señor, yo sé que tú estás en todo esto, que esto ayuda para bien, Señor. Pero hay momentos que yo flaqueo, Señor. Y no quiero mostrarle a mis hijos que el Padre flaquea, sino que quiero exaltar tu nombre, Señor. Y lloré allí hablando con el Señor, ¿verdad? Nunca preguntándole por qué, sino agradeciendo, pero lloraba. Y de repente, hermano, fue la primera vez que tuve un estasis. La primera vez que tuve un estasis. Estaba entre dormido y despierto orando y veo el cielo azul maravilloso, divino. Eran las 1:30, las 2 de la mañana. Y de repente, a la derecha sí miro el cielo y veo a alguien todo vestido de blanco con los brazos abiertos. La cara resplandecía, no le pude ver la cara. Y bajó hacia mi derecha y habló conmigo. Mi siervo, te restauraré todo lo perdido. Y allí tuve un diálogo. Yo no sé si fue el Espíritu Santo o fue Jesús mismo, no lo sé. Yo sé que era un hombre, por ver aquellas figuras, hermano, yo no vi cinto, como dicen algunos, esa visión que Dios me dio. Yo vi todo un resplandor blanco que era impresionante. Y estuvimos hablando cara a cara, amados hermanos. Nunca pedimos nada a nadie, nunca, ¿verdad? Solamente el diálogo con papá. Acá todos los hermanos saben, los que vienen. Yo ni levanto ofrenda, ¿verdad? El hermano, si siente en el corazón, va allí y pone. Y nunca he pedido un ladrillo. Nunca hemos pedido un instrumento de música. Nunca. Mi pastor Laciú, y con esto termino, mi pastor Laciú un día vino y me dice, ¿y Julio, cómo va todo? Le digo, bien, está preciosa la iglesia, va caminando, lento, pero caminando, pero tengo un problema. Le digo, pastor. Y me dice el pastor, ¿qué problema tenés? Se le rompió el órgano a Mari. Era un órgano chiquito que tenía Mari. Y me dice el pastor, se paró, cuando era severo, se paró y me dice, diga una cosa, Tomasino, ¿de quién es la iglesia? Del Señor. Y bueno, entonces, ¿por qué va a tener problemas? Si la iglesia no es suya. Hable con el Señor, métase en ayuno, ore con el Señor. Hermanos queridos, al mes que estábamos ayunando y orando con la sierva, Dios muestra un pescado vertical en el púlpito del techo tocando. Dice Mari, vi un pescado así. Bueno, vamos a ir a comprar. Y allí, hermanos, aprendí, gracias a mi pastor, ¿verdad?, a depender de Dios. En la oración, abrirle mi corazón de par en par, ¿verdad? Él es el dueño de la iglesia, es el dueño mío, es el dueño de Eva, que veo allí, de Ana Luzardo, que vi que estaba allí recién. Tengamos un diálogo con el Señor. Entremos en la oración. Como dice Carmen Sanabria, entremos, ¿verdad?, al jardín de la oración. Y eso, hermano, es fundamental. Por eso, hermano, este programa de Corazón a Corazón, sí, está establecido por Dios para llegar a lo más profundo de nuestro ser y cambiar, sí, pidiéndole perdón a Dios. Así que vamos a estar orando en esta mañana por todos aquellos, ¿verdad?, que han cortado el diálogo con el Padre, que han cortado el diálogo con los hermanos, pidiéndole perdón a Dios, entendiendo que Dios quiere que nos hablemos
Así como cuando agarramos el teléfono y hablamos con Eva, que es de la iglesia central, ¿verdad? Pasamos horas hablando con Eva, ¿no? Hablando. Hablemos con nuestro Padre también. Así que yo te invito allí donde estés, sí, que cierres los ojos y digas, Señor, yo he cortado el diálogo, te pido perdón. Y Dios hoy te va a restablecer. Así que te invito a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, he escuchado tu palabra, Señor, y entiendo que he cortado el diálogo contigo, que no estoy hablando contigo, Señor, y yo vengo ante ti a pedirte perdón, a pedirte piedad, a pedirte misericordia, y quiero volverme, Señor, al primer amor. Por eso, Señor, ayúdame a volver al primer amor. Te pido perdón, te pido piedad, te pido misericordia, y vengo a ti confiadamente, Señor, que tú vas a restablecer en mi vida y vas a poner como el ciervo brama por las corrientes y las aguas, Señor amado Dios del cielo, la oración en mi corazón para hablar contigo, para hablar con mis hermanos que forman la iglesia, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, que yo pueda menguar. Como decía Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ayúdanos, Señor, a tomar esa cruz para estar hablando contigo cada día y con mis hermanos. Padre, te doy gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor, y creo que a partir de hoy tú vas a poner ese querer y el hacer en mi corazón, porque me has perdonado, me has cubierto con tu sangre, Señor, y sé que a partir de hoy vuelvo a tener ese primer amor contigo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Y ya estamos pronto para hacer el otro programa, ¿verdad? Arregla tu vida con Dios. Así que 5:30, Eva, si estás allí, estás despierta, si no estás orando, vamos a estar 5:30, ¿verdad? Con el programa Arregla tu vida con Dios. Que Dios lo bendiga. Un abrazo grande, Eva. Te queremos mucho con Mari. Sos una gran hermana para nosotros y sabemos que vos nos querés mucho. Así que la paz de Dios, hermano, con cada uno de ustedes.